Y vista la real covidianidad de los dominicanos, resulta interesante una entrevista con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, por representar una institución que tiene como misión conducir y coordinar el proceso de formulación, gestión y seguimiento y evaluación de las políticas micro y macroeconómicas de desarrollo sostenible del país, y que en tiempos de coronavirus es vital para lograr mantener el equilibrio necesario durante la pandemia e impulsarla después de ella. Así que muy buenas noches, Juan Ariel, gracias por recibir nuestra llamada y vamos a la primera pregunta que tenemos para ti sobre este tema. Buenas noches, Juan Ariel. Gracias por esta entrevista. Nuestra primera pregunta sería: ¿cómo estuvo la fase 1? Hoy sábado ya tenemos desde el miércoles, jueves, viernes y sábado, unos 3 días con la fase 1. ¿Cómo se ha desarrollado? Muy buenas noches, Nuria. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a toda la audiencia. Hasta el momento la fase 1, que lleva aproximadamente 4 días, va controlada. Ciertamente era necesario abrir un poco más de economía para permitir que cientos de miles de trabajadores pudieran incorporarse poco a poco a sus lugares de trabajo. Eso ha ido ocurriendo, no todo de un golpe, porque sabemos que las empresas necesitan hacer un sinnúmero de adecuaciones a los lugares de trabajo, a los turnos. Entonces, ya decenas de miles de trabajadores se han reincorporado, han eliminado la suspensión que tenían anteriormente y esperamos que empiecen a percibir sus ingresos. En la primera fase, ciertamente ya vemos de que hay indicios de que puede ser un caos. Por ejemplo, en el metro, en las filas para esperar los autobuses públicos. ¿Qué piensa hacer el gobierno esto? Porque debe mantener el distanciamiento, ya que la ciudadanía no lo hace. ¿Es una obligación del gobierno o es una conciencia del ciudadano? Pero ¿qué puede intervenir el gobierno? Se supone que debe tener las medidas para evitar que un metro esté lleno así, como se vio en los videos que han circulado en los medios. Justamente de eso quería comentar, y es que el transporte público, sobre todo el primer día, fue un gran reto porque la población tenía mucha presión por entrar en los medios de transporte colectivo. Eso se fue regularizando ya para el jueves y más para el viernes. Las personas fueron tranquilas, con tiempo, porque tienen que hacer filas para entrar en las estaciones. Entonces, se está viendo que ya se está cumpliendo el 30%. Ahora, ciertamente va a aumentar el número de contagios. Eso nosotros lo habíamos incorporado en las decisiones que tomamos. Los distintos modelos de proyecciones epidemiológicas nos indicaban cuánto iban a aumentar el número de contagiados, pero mediante la disminución del porcentaje de esos contagiados que iban a terminar siendo hospitalizados y estando en unidades de cuidados intensivos, entonces la economía podía aguantar una mayor incorporación de trabajadores. O sea que, en resumen, sí aumentará el número de contagios. La principal apuesta es que mucho de ese contagio no termine en hospitalización. Entonces, si tenían esa proyección de cuántos contagios podemos prever que será el aumento, en un porcentaje, me imagino. Sí, el hecho de que se haya aplanado la curva, como se indica, lo que hace es esparcir en el tiempo el total de contagiados, pero nosotros sabemos que en este año y el próximo año, gran parte de la población, de hecho mundial, va a terminar siendo contagiada por el coronavirus. Lo que pasa es que estamos apostando a que este aumento en el número de contagios vaya también en paralelo con un fortalecimiento del sistema de salud y además de que vayamos teniendo más información de cuáles son los medicamentos más eficaces en torno al tratamiento. ¿El porcentaje de cuánto es entonces? ¿De cuánto estamos hablando que ustedes prevén que va a haber contagios? Más contagios. Bueno, a nivel mundial se establece que entre 40 y 60% de la población en un momento u otro va a terminar siendo contagiada por el coronavirus. Entonces, haciendo una comparación similar, nosotros sabemos que más de la mitad de la población dominicana en este año y en el próximo, porque aplanar la curva significa tener el mismo número de contagiados, pero dispersos en el tiempo para que no sobrepasen la cantidad del sistema de salud. Lo más importante en el porcentaje es que estamos viendo que solamente 1.7% de las personas terminan en una unidad de cuidados intensivos, lo cual es significativamente menor al 5% que se establece en promedio a nivel internacional. Puede ser explicado porque la población dominicana es más joven. Entonces, al ser más joven, tiene una menor criticidad en cuanto a esta pandemia. Entonces, cuando abrieron, cuando la fase 1, tú dices que proyectaron que va a haber más contagio y proyectaron el porcentaje.
El porcentaje que me acabas de decir, un porcentaje mundial de un 60 a un 40, ¿ese es el mismo que ustedes proyectaron para cuando la fase 1 abriera, la fase 2 siguiera, etcétera? Bueno, debo aclarar que el porcentaje de contagiados se mantiene en los distintos modelos de predicción epidemiológica, a menos que salga una vacuna. Lo que los modelos indican es cuándo se da el pico de la curva, o sea, cuándo se alcanza el número máximo de personas contagiadas y abrir la economía con un mayor nivel de empresas y de trabajadores, lo que hace es que el pico de la curva, en los modelos que teníamos, en lugar de ser a inicios del próximo año, van a ser en el cuarto trimestre de este año. Entonces, sabiendo eso, el sistema de salud acelera la incorporación de camas, acelera la adquisición de ventiladores. Bueno, de hecho, muchas personas han establecido de que el gobierno cedió a la presión de los empresarios, de la economía, y que esa curva realmente no estaba aplanada. De hecho, nunca hemos visto una curva, y mucho menos aplanada, porque hay días que tenemos 500 nuevos contagios, otro día tenemos 400, más muertes, nunca ha sido aplanada. Y se tomó la medida de la reapertura. Reapertura que para los empresarios le va a costar un 5% más de gastos. ¿Qué provee el gobierno ante eso? Porque tienen que comprar desinfectantes, mascarillas, tomar medidas de seguridad, o sea que un aumento de sus gastos es un 5%. ¿Qué piensa el gobierno sobre ese punto? Yo quisiera aclarar varias cosas. Lo primero es que la curva sí se aplanó, de hecho suficiente. Cuando se hace la estimación del número básico de reproducción, el famoso RT que se mide en epidemiología, para este virus se tiene en promedio un 2.5. Es decir, que cada persona infectada, en promedio, contagia a 2.5 personas más. Los números para República Dominicana, cuando tomamos la decisión, andaban porque tenemos 5 modelos de predicción epidemiológica, que el número básico de reproducción estaba entre 1.2 y 1.4. Es decir, casi la mitad del promedio mundial. Entonces, eso significa que se aplanó la curva bastante. En mis cuentas, como en Twitter, pude expresar y poner imágenes de cómo hubiese sido la curva si no se toman las medidas y cómo pasó al final, que fue un aplanamiento bastante fuerte. Por decirles un dato, de no haberse tomado las medidas de distanciamiento social, hubiésemos tenido el pico en mayo. Con las medidas de distanciamiento social se movió el pico de la curva para inicios del año que viene. Entonces, sí que se aplanó bastante. El segundo, considerando que debo aclarar, es que no fue por presión de los sectores productivos. Incluso cuando se tuvieron las discusiones al interno del gobierno, se tomaron en consideración argumentos de índole de salud. Les voy a dar un ejemplo. Tener a las personas en el hogar ciertamente previene una interacción laboral que pueda aumentar el número de personas infectadas por COVID-19. Sin embargo, para muchas personas que en sus condiciones de vivienda y comunitarias tienen problemas de dengue, es un riesgo que se asume. Entonces, el aumento que estábamos viendo en dengue, el aumento que estamos viendo incluso en malaria, indicaba que tampoco era la mejor de las estrategias pasar todo el tiempo confinado en el hogar, sin obviar que las medidas de distanciamiento social tenían un impacto en el ingreso de las personas. Más de 800.000 personas que habían sido suspendidas, aunque en su mayoría recibían una ayuda del gobierno, estaba impactando sus condiciones de vida, incluso la adquisición de medicamentos. O sea, que quisiera resumir que la apertura gradual o reapertura gradual de la economía se hizo tomando en consideración no solamente los efectos económicos, sino incluso discusiones a nivel de salud pública. ¿Crees que es posible que el gobierno pueda mantener estos planes de subsidio más adelante si hay más contagios, más muertes, si hay una nueva ola, por ejemplo? El tema de los subsidios a través de los distintos programas como FASE, que es el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, Quédate en Casa, PATI, recientemente anunciado, tiene limitaciones presupuestarias. El gobierno no puede comprometerse más allá de los recursos que tiene disponible. Los recursos, como ustedes saben, han disminuido por un tema de recaudación, por menor actividad económica, entonces depende mucho del acceso a financiamiento interno y externo. Cuando obtuvimos los recursos del Banco Mundial, cuando obtuvimos los recursos que la Ley Monetaria y Financiera permite realizar al Banco Central y los recursos de la Seguridad Social, se lanzaron FASE, Quédate en Casa por 2 meses. Luego que obtuvimos recursos, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional y de la emisión de bonos en el mercado interno, entonces se pudo extender FASE y Quédate en Casa hasta junio. Pero la ola de contagio yo no la asociaría con el tiempo en el que estarían los subsidios, yo lo asociaría más con el esfuerzo que se debe hacer en el sector salud para fortalecer el número de pruebas a realizar,
para fortalecer la adquisición de medicamentos y la habilitación de habitaciones y de unidades de cuidado intensivo. ¿Cuánto se supone que va a invertir el gobierno en su totalidad cuando terminen todos estos subsidios? ¿De cuánto estamos hablando? Pues se hablan de 40.000 millones, pero ¿eso es la cifra o hay más todavía? Bueno, difícil de prever porque como ustedes saben esto cambia todos los días. Quisiéramos tener una medicina que de repente hiciera poco mortal el COVID-19 y poder abrir la economía completa. Entonces, en una fase inicial, el programa del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado se presupuestó en 12.000 millones de pesos para 2 meses. Esos recursos provinieron de los excesos de cotizaciones para el riesgo laboral que la ley 397-19 faculta al Consejo Directivo, que por cierto es tripartito, utilizar estos recursos. El programa Quédate en Casa, que lo habíamos diseñado para un aproximado de 3 meses, estamos hablando de 27.000 millones de pesos. Claro está, estos programas se van a extender, pero con menor cantidad de personas, porque ya hay muchos de los trabajadores que se están reincorporando a las empresas, con lo cual ya no estarían suspendidos y ya no necesitarían del programa FASE. O sea que difícil decir hoy en día, este va a ser el impacto total a lo largo del año. Esto es algo que tenemos que ir gestionando mes a mes, trimestre a trimestre. ¿Existe un estimado de cuánto ha invertido el gobierno extra por la pandemia? Bueno, en el sistema de salud hemos invertido más de 5.000 millones de pesos adicionales a lo originalmente previsto. En los temas de fase y quédate en casa, hasta el momento se han invertido más de 40.000 millones de pesos, pero ciertamente se tiene un techo de cuánto se puede gastar. Lo que pasa es que ese techo lo estamos negociando con las multilaterales y mientras más recursos nos permitan, entonces más se puede ir ampliando. Estamos hablando de que el déficit fiscal posiblemente en lugar de ser un 2.2 que se había estimado a finales del año pasado, cuando se envía la ley de presupuesto, estamos hablando de que podría andar rondando entre un 4 y un 4.5% del PIB. Hay un elemento que va a aumentar también el gasto público y son las elecciones, sobre todo si hay una segunda vuelta. ¿Qué significa eso para la economía dominicana? Un buen punto, Nuria. De hecho, la posposición de las elecciones municipales fue un hecho que tuvo un impacto presupuestario. La posibilidad de que tengamos una segunda vuelta también tiene un impacto presupuestario, pero hay un firme compromiso del presidente de buscar todos los recursos necesarios para que la Junta Central Electoral pueda realizar el proceso de elecciones sin contratiempos. Un proceso que quizás también, por el mismo hecho de que para las elecciones se va a tener que aplicar los protocolos que protejan la salud y la seguridad de las personas. Exactamente. Entonces, eso puede hacer que el presupuesto del proceso electoral sea más alto. ¿Tendríamos algún estimado, si se pudiera, de saber cuándo podríamos nivelarnos económicamente? Después de la pandemia, por supuesto. Dependiendo de qué indicador económico utilicemos para medir el hecho de que ya estábamos como antes. Si medimos la actividad económica a través del Producto Interno Bruto, es muy posible que este año tengamos un crecimiento cercano al 0% o incluso un número bajito negativo. Eso es lo que los distintos organismos internacionales hasta el momento están proyectando, entre un 0% que diría la CEPAL, 2.8 negativo que diría Consensus Forecast. Entonces, eso nos quiere decir que la actividad económica este año va a ser o similar a la del año pasado o un poco menor. Pero ya para 2021 se puede esperar que la actividad económica esté teniendo un crecimiento positivo, sobre todo por la reactivación del consumo privado y la reactivación de algunos sectores que tienen un importante peso, como sería el sector construcción. O sea que yo diría que el año que viene ciertamente vamos a tener en cuanto a actividad económica. Luego, a nivel de ciertos subsectores, claro, tardará más tiempo. El turismo, por ejemplo, tardará el tiempo que se pueda confiar en hacer vuelos distantes. Nosotros pudiéramos estimar que se va a iniciar la recepción de turistas de cierta cercanía, Estados Unidos, Canadá, pero ya Europa tiene otras dinámicas. Entonces, quizás todavía el 2021 no sea igual al 2019. En cuanto a los niveles de deuda, pues eso tomará un mayor tiempo, el reajuste que hay que hacer a nivel fiscal para contener la deuda, porque mayor déficit también es mayor deuda. O sea que dependiendo de qué variable económica utilicemos para medir, hay algunas que se estarían recuperando en 2021, algunas que tardarían más tiempo en nivelarse. Si se logra ese 30% de la AFP, como se está estableciendo, que de repente ha tenido como un eco que uno no pensaba que lo iba a tener, ¿eso también iría a favor o en detrimento de la economía dominicana? Gran parte de nuestra población es muy poco el dinero que tiene ahorrado. Eso lo explica la alta informalidad, lo explica el hecho de que muchas personas entran y salen del mercado formal y no cotizan
los suficientes meses para acumular un buen ahorro. Entonces uno dice, no ayuda tanto a las familias de menores ingresos, plantea un riesgo de devaluación y un riesgo inflacionario, entonces el balance es más en riesgo que en beneficio. Entonces ya el presidente había dicho que íbamos a pasar a la fase 2 si nos portábamos bien. Según el criterio tuyo, ¿nos estamos portando bien para pasar a la fase 2 o no? Hasta el momento nos vamos portando relativamente bien. Hay que ver qué dicen los números epidemiológicos la semana que viene, pero todo indica que pudiéramos pasar a la fase 2, pero tenemos que mantenernos vigilantes. Muchas gracias por esta breve entrevista. Buenas noches y bueno, sé que estás trabajando mucho, más que nunca. Así es, buenas noches. Buenas noches.